Ah. Entonces, la primera pregunta, que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, dice, nos piden resolver la ecuación de y en de x, ¿cierto? Que es la derivada de y en respecto a x, es igual a 2x más y menos 2 veces el logaritmo natural de 2x más y, dividido en el logaritmo natural de 2x más y, ¿ya? Entonces, lo primero es preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que debo hacer? ¿Ya? O sea, la incógnita claramente es la función y respecto a x, ¿cierto? Porque ahí están derivando y respecto a x, entonces esa es la incógnita, es lo que necesitamos encontrar de manera explícita, el valor de y, de la función y. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos hacer al ver así este ejercicio? O no se les ocurre. Fíjense que este tiene la particularidad de que hay varios términos que se repiten, ¿cierto? El 2x más y en particular aparece 3 veces dentro de la ecuación, ¿cierto? Eso nos dice que probablemente podamos utilizar un cambio de variable que nos facilite el cálculo de esta ecuación, ¿ya? Así que vamos a hacer eso. ¿Cuál sería el cambio de variable entonces que vamos a utilizar? El cambio de variable va a ser z, ¿cierto? La nueva variable, igual a 2x más y, ¿ya? De tal manera que aquí pueda reemplazar yo cada vez que aparezca esta expresión por una z, ¿ya? Y cuando yo hago el cambio de variable, no me interesa solamente cambiar la variable que estoy reemplazando, sino también la derivada, ¿cierto? De la incógnita que yo tengo, ¿cierto? En este caso, aquí también tengo que reemplazar de y en de x. Entonces tengo que calcular de y en de x en esta expresión eh, para poder reemplazarlo, ¿cierto? Entonces hacemos eso, derivamos respecto a x, ¿ya? Y si bien aquí no está explícito escrito, lo estamos diciendo implícitamente que z depende de x, ¿ya? Y es una función que depende de x, ¿cierto? Por eso aquí la derivamos respecto a x y la queremos buscar. Y acá z también es una función que depende de x, ¿ya? Entonces cuando derivamos aquí z respecto a x, nos queda de z en dx, ¿ya? Y esto es igual a, aquí la derivada de esto respecto a x es 2, ¿cierto? Más la derivada de y respecto a x. ¿Ya? Y como esto es lo que yo tengo que despejar, esto es lo que me interesa reemplazar acá, entonces decimos que dy en dx es igual a dz en dx menos 2. ¿Ya? Y ese sería el cambio. Así que vamos a reemplazarlo en la ecuación original. ¿Cómo quedaría? Dy en dx, que es dz en dx menos 2, es igual a 2x más y, que es z, menos 2 veces logaritmo natural de 2x más y, ¿cierto? Que es z, dividido en logaritmo natural de 2x más y, que es de nuevo logaritmo natural de z. Ya, aquí ¿qué podemos hacer? Vamos a pasar el 2 sumando para el otro lado. Va a quedar dz en dx es igual a z menos 2 veces logaritmo natural de z dividido en logaritmo natural de z más 2, ¿cierto? Entonces aquí quedaría de nuevo dz en dx es igual a z menos 2 veces logaritmo natural de z. De aquí quedaría 2 por logaritmo natural de z es 2 veces logaritmo natural de z, entonces quedaría más 2 logaritmo natural de z. Dividido en 1, logaritmo natural de z. Aquí claramente este se va con este, ¿cierto? Y nos queda que dz en dx es igual a z sobre el logaritmo natural de z. Aquí, si se fijan, tenemos solamente términos de z, ¿cierto? Aparecen z, z, y puras cosas que se están multiplicando o dividiendo. Entonces, una expresión de esta forma es lo que se conoce como una ecuación de variables separables, ¿ya? Porque podemos separar a un lado de la igualdad todo lo que tenga que ver con z, y al otro lado de la igualdad todo lo que tenga que ver con x, ¿ya? Entonces,
pasamos el logaritmo natural de z multiplicando y el z dividiendo de esta manera. Z dividido en logaritmo natural de z por dz, ¿cierto? Esto es igual a el de x, también lo pasamos multiplicando para arriba, ¿ya? Entonces me queda así. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ya que tenemos las expresiones con los diferenciales, aquí me falta, o sea, para poder encontrar la expresión, integral, ¿cierto? Si aquí integro, me queda la integral de z dividido en el logaritmo natural de z en dz, y esto es igual a la integral en dx, ¿cierto? Bueno, y esto ya son cosas que uno puede resolver, que uno puede encontrar. No, aquí me equivoqué. No, aquí el logaritmo natural de z pasaba arriba multiplicando. Logaritmo natural Lo de iba a z. decir, me había dado inflexión mental. Sí, sí, sí. Y la z aquí pasa dividido. Ahí sí. Si no, no había manera de resolver. Logaritmo natural de z dividido en z. Ya, ahora sí. Entonces tenemos que resolver esta integral, ¿ya? Y si se fijan, lo vamos a resolver aparte, ¿ya? Esto de aquí lo vamos a resolver acá. ¿Cómo nos quedaría? Logaritmo natural de z sobre z en una integral. ¿Esto a cuánto es igual? Mira, si se fija podemos hacer un cambio de variable, ¿cierto? Porque tenemos el logaritmo natural de z y además tenemos su derivada, que es 1 sobre z, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es un cambio en donde u lo vamos a llamar logaritmo natural de z y du va a ser igual a dz sobre z, ¿cierto? Porque es la derivada, o sea, la derivada del logaritmo es 1 sobre z y por el diferencial, que sería de z. Ya, y con esto entonces nos quedaría la integral. Tenemos dz sobre z es du, ¿cierto? Y logaritmo natural de z es u. Entonces aquí quedaría u por du. Y la integral de eso es sencillo, ¿cierto? Es u al cuadrado dividido en 2, más una constante, porque estamos integrando de manera indefinida, ¿cierto? Recuerden que al principio, cuando nosotros integrábamos sin los límites, ¿cierto? Sin los límites de integración, era una integral indefinida o primitiva o antiderivada, como le llamábamos también, y cada vez que hacíamos un cálculo así, tenía que aparecer esta constante, ¿ya? Eh, y nos devolvemos a la variable original, donde nos queda que u es igual a logaritmo natural de z, entonces quedaría logaritmo natural de z al cuadrado dividido en 2 más la constante, ¿ya? Ya, entonces, seguimos con nuestra igualdad. Ahora, ya que calculamos esto, nos dio logaritmo natural de z al cuadrado dividido en 2, ¿cierto? Es igual a la integral de x, que es x, ¿cierto? Al integral, aquí hay un 1, ¿cierto? Aquí es la integral de 1. Y la integral de 1 es x. Más constante, ¿ya? Aquí, esta constante que aparece acá, que si bien pudo haberla sumado, acá también me aparece otra constante, ¿cierto? Entonces, cuando sumamos las dos constantes, me da otra constante, ¿cierto? Así que por eso le coloqué una solamente, acá, ¿ya? Daba lo mismo si lo colocaba en la otra acá también, porque de nuevo, si lo paso para acá sumando o restando, la suma de dos constantes también es otra constante, ¿ya? Así que lo resumimos acá solamente. Ya, entonces aquí pasamos el 2 multiplicando, logaritmo natural de z al cuadrado es igual a 2 veces x más c, ¿cierto? Y hasta aquí no está resuelto todavía el problema. ¿Por qué? Porque lo que hicimos recién fue encontrar z en función de x, ¿cierto? Pero a nosotros no nos interesa z, nos interesa y, ¿cierto? Y z valía 2x más y. Así que nos quedaría aquí que el logaritmo natural de 2x más y al cuadrado es igual a 2 por x más k, ¿ya? Donde aquí k es igual a 2 veces la constante, ¿ya? Esto es una mera formalidad, ¿ya? En realidad como que no importa mucho, yo aquí incluso le puedo haber puesto c de nuevo, ¿ya? Porque 2 por constante es otra constante, ¿cierto? También es una constante, pero aquí
la llamé K para decir que estoy multiplicando 2 por C y eso vale K, que también de nuevo es una constante. ¿Ya? Y ahora me queda que logaritmo natural de 2x más y al cuadrado es igual a 2x más K. ¿Ya? Y con esto resolvemos el ejercicio. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí nomás, porque si nos ponemos a tratar de despejar y en función de x, lo más probable es que en ese camino se vayan perdiendo algunas soluciones. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay que sacarle raíz acá, y si le sacamos raíz, aquí va a quedar un valor absoluto, entonces nos va a quedar tanto el positivo como el negativo, y así. Mejor dejarlo de esta manera que está y expresado de manera implícita en función de x. ¿Ya? O sea, no estamos encontrando una expresión explícita como estamos acostumbrados, así como y de x es igual a tanto. ¿Ya? Pero con esto nos basta. ¿Ya? Con encontrar una expresión en donde ya no aparezcan derivadas ni ninguna de esas cosas, pero sí eh, aparecen solamente las variables que yo tenía originalmente, que eran x e y, ¿cierto? No pueden aparecer z, que fue la variable que yo me inventé para hacer más sencillo el ejercicio. ¿Ya? Cada vez que termino un ejercicio, tiene que ser con las variables originales que me estaban planteando en el problema, ¿ya? En la ecuación. Bueno, ya entonces, esa sería la solución, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Si vamos bien, entonces pasemos con la segunda pregunta. El problema 2 dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial, donde ahora dy de x es igual a 2y al cubo menos 2xy al cuadrado menos 2x al cuadrado y dividido en xy al cuadrado menos 2x al cuadrado y menos x al cubo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, si se fijan arriba podemos factorizar por y, ¿cierto? Porque todos los términos aquí están multiplicados por y, y abajo también podemos factorizar por x, ¿cierto? Porque tenemos, todos están multiplicados por x. Así que esto nos va a quedar de y en dx es igual a, arriba voy a factorizar por 2y, ¿ya? 2y factor de y al cuadrado menos x y menos x al cuadrado. Dividir. Y abajo factorizamos por x factor de y al cuadrado menos 2 x y menos x al cuadrado. ¿Ya? Y aquí, este es quizá un poco más complicado de ver el cambio de variables que podemos hacer aquí, pero si se fijan aquí tenemos un y dividido en x, ¿ya? Así que el cambio de variable que vamos a hacer va a ser z igual a y dividido en x, de tal manera que ahora esta división me queda transformada en una z, ¿ya? Pero ¿esto qué quiere decir? Que y es igual a x por z, ¿cierto? O sea, aquí yo puedo reemplazar cada y que aparece aquí en esta expresión por un x por z, ¿ya? Además, también nos tenemos que encontrar la derivada, ¿cierto? Así que aquí vamos a derivar respecto a x. ¿Y cómo nos va a quedar? De y en dx a este lado y acá. Es un producto, así que aplicamos la regla del producto de la división. O sea, perdón, de la derivación. Entonces quedaría el primero derivado, la derivada de x respecto a x es 1, por el segundo sin derivar, que sería z, más el primero sin derivar, que sería x, por el segundo derivado, que sería dz respecto a x. ¿Ya? Ya teniendo esto, vamos a reemplazar acá, ¿cómo quedaría? De y en dx es z más x por dz en dx. Esto es igual a 2 veces y sobre x, pero eso es z, ¿cierto? Entonces sería 2 por z por y al cuadrado, ¿cierto? Y al cuadrado es x por z al cuadrado, o sea, x al cuadrado, z al cuadrado. Aquí, menos x por y, de nuevo, y es x por z, entonces sería x por z, x al cuadrado z, menos x al cuadrado, que ese es simplemente x al cuadrado. Y todo esto dividido en y al cuadrado, lo mismo, x al cuadrado, z al cuadrado, menos 2 veces x y, ¿cierto? O sea, menos 2 veces x por z, sería 2 veces x al cuadrado z, menos x al cuadrado.
menos x al cuadrado. ¿Ya? Aquí podemos factorizar por x al cuadrado, si se fijan, ¿cierto? Entonces va a quedar z más x por dz en dx es igual a 2 por z por x al cuadrado, factor de z al cuadrado menos z menos 1. Y abajo, z al cuadrado menos 2z menos 1. Y abajo también, claro, quedaría un x al cuadrado. Entonces este se va con este de acá. Y ahora vamos a pasar el z restando para el otro lado. Va a quedar x por dz sobre dx. Es igual a 2 por z al cuadrado menos z menos 1 dividido en z al cuadrado menos 2z menos 1. Y el z que pasa restando. Y con eso entonces ahora hacemos esta resta, esta diferencia, que daría x por dz sobre dx es igual a 2z por z al cuadrado menos z menos 1 dividido en... aquí quizás convendría más desarrollar el producto porque al restarlo se van a eliminar algunas cosas, entonces es mejor que quede explícito, más visual, ¿ya? 2z por z al cuadrado es 2z al cubo. 2z por menos z es menos 2z al cuadrado. 2z por menos 1 es menos 2 veces z. Dividido en, y aquí, z cuadrado menos 2z menos 1. Y aquí queda, esto está z dividido en 1, ¿cierto? Entonces sería 1 en esto es esto por z, quedaría z por z cuadrado es z al cubo. Después z por menos 2z, ¿sí? Ahí el segundo término tendría que ser 4z al cuadrado, ¿no? Este de acá. Ese, ¿o no? No, no, porque arriba, si te fijas, es z cuadrado menos z. Entonces quedaría 2z por menos z, quedaría 2z cuadrado. Ah, Ya, 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 ya. arriba estaban todos multiplicados por z, pero abajo solamente el del medio. ¿Ya? Y entonces quedaría z por menos 2z, eso es 2z al cuadrado, y z por menos 1 es menos z. ¿Ya? Entonces quedaría acá x por dz en dx es igual a, y acá quedaría 2z al cubo menos z al cubo, quedaría z al cubo. Sí, sí, z al cubo. Acá, menos 2z al cuadrado, menos 2z al cuadrado, o sea que quedaría más 2z al cuadrado. Esas se van. Ese se va con este de acá. Y quedaría menos 2z menos menos z, o sea, menos 2z más z, y eso es menos z. Dividido en z al cuadrado menos 2z menos 1. Y ahora de nuevo, si se fijan, tenemos variables separables, ¿cierto? Porque aquí hay solamente cosas que, dependen de z, ¿cierto? Z por todos lados. Y acá tenemos x, de x. Entonces podemos pasar esto para acá y esto para acá. Las x para un lado y las z para el otro. Entonces quedaría z al cuadrado menos 2 veces z menos 1 dividido en z al cubo menos z por dz. Y esto es igual a el de x pasa multiplicando dividido en el x que pasa dividido. Ahí está. Entonces ahora, al igual que antes, lo que hacemos es integrar respecto a x. ¿Ya? Entonces quedaría la integral de z al cuadrado menos 2z menos 1 dividido en, y aquí lo que voy a hacer es factorizar. ¿Ya? Factorizo por z y queda z por z al cuadrado menos 1. ¿Cierto? Pero eso es una diferencia de cuadrados que también se puede factorizar. Entonces quedaría z más 1 y z menos 1. ¿Ya?
y todo esto por dz. Esto es igual a la integral de x sobre x. Ya, y ahora entonces tenemos que resolver esta integral. Esta de la de derecha es sencilla, ¿cierto? Es un logaritmo natural de x, pero la de la izquierda va a requerir un poco más de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos resolver la integral de la izquierda, esta de las zetas? Si se fijan abajo tenemos productos, ¿cierto? De factores, ¿cierto? Que son z, z más 1 y z menos 1. Podemos utilizar fracciones parciales, ¿cierto? Porque son puros términos lineales, son puros factores lineales. Así que vamos a hacer fracciones parciales. ¿Cómo quedaría? La idea es encontrar a, b y c tales que esto, z al cuadrado menos 2z menos 1, dividido en z por z más 1 por z menos 1, sea igual a por, o sea, dividido en z más b dividido en z más 1 más c dividido en z menos 1. ¿Ya? Esto es lo mismo que simplemente multiplicamos por el denominador y nos va a quedar z al cuadrado menos 2z menos 1 es igual a factor de z más 1, z menos 1 más b factor de z por z menos 1 más c por z más 1. ¿Cierto? Cuando multiplicamos, se nos cancelan algunos términos arriba. Entonces, por ejemplo, en el primero se cancela el z, y por eso me queda este por aquí. Acá se me cancela el z más 1, y por eso me quedan estos dos, y lo mismo con el último. Ya, entonces, tenemos que encontrar de nuevo a, b y c tales que se cumpla esta igualdad. ¿Ya? Pero esto, ya que los términos son lineales, en realidad no es difícil si vamos reemplazando aquellos zetas que hacen que se eliminen algunos de estos términos. ¿Ya? Por ejemplo, si reemplazamos en z igual a 0, se me van este y este, ¿cierto? Este de aquí, el b y el c, porque aquí quedan multiplicados por 0. Así que esos se van, y entonces me queda aquí. Evaluamos en 0, queda menos 1, es igual a, y al evaluar en 0 acá queda 0 más 1 es 1, por 0 menos 1 es menos 1, entonces quedaría menos a. De nuevo, esto de acá se fueron, el b con el c, entonces queda que menos a es igual a menos 1, y por lo tanto, a es igual a 1. Hacemos lo mismo con los demás. Ahora hacemos que z es igual a menos 1. Si z es igual a menos 1, entonces acá queda a por menos 1 más 1, eso es 0, se va, ¿cierto? Y acá lo mismo. Si reemplazamos en menos 1, queda menos 1 más 1, 0, y el c también desaparece. Entonces me quedo solamente con el b. Y al reemplazar entonces el menos 1 quedaría menos 1 al cuadrado es 1, menos 2, quedaría más 2, 3, menos 1, 2. Igual a, y acá, ese dijimos que la c va, el c también, entonces quedaría b por menos 1, que es z, y acá quedaría menos 1 es menos 2. Menos 2 por menos 1 es 2, entonces quedaría 2b. Y por lo tanto, b es igual a 1. Y finalmente, reemplazamos por z igual a 1. ¿Cierto? Que sería el último que me está quedando. Sería 1 menos 2 es menos 1, menos 1, menos 2. Es igual a, y acá, 1 menos 1, 0, así que todo este se me va. Acá lo mismo, 1 menos 1, 0, así que el segundo se me va. Y el último quedaría 1 más 1 es 2, por 1, 2, por c, quedaría 2c. Y por lo tanto, c es igual a menos 1. ¿Ya? Ya encontrados los valores de A, B y C, entonces lo que hacemos es reemplazar en la integral, ¿cierto? La integral, recordemos que era esta esta división de polinomios, ¿cierto? Pero como lo reescribimos de esta manera, entonces nos quedaría
A, que es 1, dividido en Z, más B, B, que vale 1, entonces quedaría 1, dividido en Z más 1, más C, que es menos 1, entonces quedaría menos 1, dividido en Z menos 1. Y todo esto por dz. Y esto de nuevo es igual a el logaritmo natural de x sobre x. Me estaba adelantando un paso. Ahí. Y ahora lo resolvemos, ¿cierto? Entonces quedaría la integral de 1 sobre z es logaritmo natural de z. La integral de 1 sobre z más 1 es logaritmo natural de z más 1. Menos, y aquí lo mismo, el logaritmo natural de z menos 1. Y esto es igual a el logaritmo natural de x, ¿ya? Y de nuevo, no nos están pidiendo que esto quede en términos de z, sino que quede en términos de y de x, ¿cierto? Que son las variables originales. Entonces dijimos que z es igual a y sobre x, así que lo reemplazamos acá y quedaría logaritmo natural de y dividido en x más logaritmo natural de y dividido en x más 1 menos logaritmo natural de y dividido en x menos 1. Y esto es igual al logaritmo natural de x. ¿Ya? Más, aquí algo se me había olvidado, la constante, ¿cierto? Porque estamos de nuevo integrando de manera indefinida. Y por lo tanto tiene que aparecer siempre esta constante sumar. ¿Ya? Entonces aquí, de nuevo, como al tratar de despejar y lo más probable es que perdamos alguna solución, entonces lo vamos a dejar escrito así de manera implícita. ¿Ya? Eso no es incorrecto, ya para nada. De hecho, así era como venía en la pauta. Yo lo había desarrollado más, pero con esto es suficiente, con que quede la expresión sin ninguna derivada y ya con las variables originales estábamos bien. ¿Ya? Ahora bien, si se fijan, esta es como la solución no trivial, ¿ya? Pero también podría llegar a ocurrir el caso en que aquí z al cubo menos z sea igual a 0, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, pasamos dividiendo el z al cubo menos z, ¿cierto? Como si fuese algo que siempre se puede hacer, pero en realidad eso depende del valor de z, ¿cierto? ¿Para qué valor de z uno no puede pasar dividiendo? Cuando z vale 0, ¿cierto? Porque si z es nulo, al dividirlo va a quedar infinito o una expresión indeterminada, ¿cierto? Y eso no puede ser. Así que tenemos que ver qué pasa en el caso en que z vale 0, perdón, no z, sino que en el que este denominador vale 0 y por lo tanto no es válido pasar dividiendo el z al cubo menos z. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Porque uno no puede, o sea, podemos pasar dividiendo, si al final eso fue lo que hicimos, pero tenemos que recordar que no siempre podemos pasar dividiendo, que se requiere una condición, y esa condición es que, aquello por lo que estamos dividiendo tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Entonces aquí lo que asumimos implícitamente fue que z al cubo menos z, lo voy a escribir así, si z al cubo menos z es distinto de 0, ¿cierto? Si suponemos esto, entonces podemos pasar dividiendo. Pero puede ocurrir el caso en que esto en realidad se anule, ¿cierto? Así que veamos qué pasa ahí. Veamos qué pasa con las soluciones cuando z al cubo menos z es igual a 0, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Aquí podemos factorizar tal y como lo habíamos hecho antes. Quedaría z por z más 1 por z menos 1 igual a 0, ¿cierto? Y las soluciones de esto es z igual a 0 o z igual a menos 1, ¿cierto? O z igual a 1, ¿ya? Y, bueno, ya sabemos cuánto vale z, ¿cierto? Z vale y sobre x, ¿cierto? Entonces aquí quedaría y sobre x igual a 0 o y sobre x igual a menos 1 o y sobre x igual a 1. ¿Ya? Y esto quiere decir que o y es igual a 0
o y es igual a menos x, o y es igual a x, ¿cierto? Simplemente pasamos los x multiplicando para el otro lado, ¿ya? Y estas también son soluciones de la ecuación, ¿ya? No solamente esta de acá, que de nuevo es como una solución no trivial, sino que estas también, ¿ya? Que es el caso en el que este denominador se anula y por lo tanto no se puede pasar dividiendo, ¿ya? ¿Se entendió? Esa última parte sobre todo. Vamos bien, supongo. Sí, se entendió. Solo que el profe creo que lo hacía, creo que apenas, así como apenas lo iba a pasar a dividir, Como que entonces yo por eso me analizaba el había caso. enredado. Ah, Sí, ya, pero ya entendí, ya caché. claro. Lo importante, bueno, sí, al final da lo mismo cuando le hagas, pero lo importante es que lo hagas, ¿ya? Que siempre analices todos los casos. Ya, genial. Entonces pasemos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice, resuelva la ecuación diferencial 2x más y de x más 2y de y es igual a 0. ¿Ya? Esta tiene una estructura distinta a la que habíamos trabajado hasta ahora, ¿cierto? En las que eran de variables separables, ¿cierto? En donde aparecía la derivada por un lado de y en dx es igual a una expresión. Esta es distinta en la estructura, ¿cierto? Porque nos dan una expresión por dx más otra expresión por dy es igual a 0. Estas se resuelven de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer primero con este tipo de ecuaciones es ver si acaso es una forma exacta, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que sea una forma exacta? Lo que quiere decir es que primero a esto de aquí lo vamos a llamar m de x, y, y a esto de acá lo vamos a llamar n de x, y, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es derivar m respecto no a x, ¿ya? Aquí está multiplicado por x, pero no lo derivamos respecto a x, sino que lo derivamos respecto a la otra variable. Sería la derivada de m respecto a y, ¿ya? ¿Y eso cuánto sería? ¿A cuánto sería igual? Aquí sería la derivada de 2x más y respecto a y. Y eso es 1, ¿ya? Entonces quedaría 1, y acá n lo derivamos respecto a x, ¿ya? Que sería la otra variable. O sea, aquí está multiplicado por dy, entonces derivamos el n por x. Y aquí quedaría, la derivada de x más 2y respecto a x es 1 también, ¿ya? A diferencia de antes, en donde decíamos que y depende de x, ¿cierto? Porque nos estaban diciendo de y en dx, y eso me da la dependencia. Aquí, x e y son dos variables separadas. Y entonces, cuando derivo respecto a y, el x en realidad es como una constante, y por lo tanto la puedo descartar, ¿ya? Y lo mismo pasa cuando derivo respecto a x, ¿ya? El y se trata como constante, ¿ya? Y bueno, como ocurre acá, que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x, lo que concluimos es que esta ecuación es una ecuación exacta, ¿ya? mi es igual a nx, y por lo tanto la ecuación es exacta. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que sea exacta? Lo que quiere decir es que nos ahorramos un paso en realidad, ¿ya? Cuando la ecuación no es exacta, tenemos que hallar la forma de hacerla exacta, porque esa es la manera en la que se resuelven estas ecuaciones. Cuando es exacta, se puede resolver. Si no, entonces, de nuevo, tenemos que hacer el paso para que sea exacta. Y aquí, como nos dio que era exacta al tiro, entonces nos saltamos ese paso y vamos a resolverla inmediatamente. ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios? El objetivo es encontrar una función, digámosle f mayúscula, ¿ya? Tal que su derivada respecto a x sea lo que aquí multiplica al de x, que sería 2x más y su derivada respecto a y sea x más 2y, o sea, lo que multiplica aquí al de y. ¿Ya? ¿Sí? ¿Iban a decir algo? Pasó. ¿Cómo? Pensé que te había caído. Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Tenía el Ya. micrófono prendido. Ya. Entonces, de nuevo, la idea es encontrar un f mayúscula, ¿cierto? Lo vamos a llamar así, f mayúscula, de x y tal que
su derivada respecto a x sea igual a m, lo voy a escribir así, hallar f de x, y tal que la derivada de f respecto a x sea igual a m, ¿cierto? O sea, sea igual acá a lo que multiplica el de x, y la derivada de f respecto a y sea igual a m. ¿Ya? Ya, entonces, eso es lo que necesitamos. Si encontramos ese f, entonces resolvemos la ecuación. ¿Ya? Entonces, f de x y, es igual a m, ¿cierto? M es 2x más y. 2x más y. ¿Ya? Y bueno, si yo tengo la derivada respecto a x de una función, ¿cómo yo obtengo la función original? ¿Cómo creen ustedes? Si tengo la derivada respecto a x, ¿qué hago para devolverme a la función original? Integrar. Integrar, ¿cierto? En este caso, ya que estamos derivando respecto a x, tendríamos que integrar respecto a x. Entonces, la integral de la derivada de f respecto a x es f, ¿cierto? F de x, y. Y esto sería igual a, bueno, acá integramos 2x integrado es x al cuadrado medios, con ese 2 se va y quedaría entonces x al cuadrado. Aquí más. De nuevo, el y en estos casos se comporta como una constante para la variable x o para la otra variable. Ya, eventualmente aquí podrían haber más variables. Entonces, para y, perdón, para x, y es una constante. ¿Ya? Y como es constante, lo tratamos como si fuera un número, ¿ya? Como si fuera un 3, un 4 o lo que sea. Entonces, al integrar y quedaría y por x, ¿cierto? Porque, de nuevo, es un número cualquiera, ¿ya? Entonces, al integrar un número cualquiera respecto a x, nos queda ese número por x. Entonces, por eso nos queda y por x. Ya. Pero además, como estamos integrando de manera indefinida, me aparece una constante, ¿cierto? Aquí me debería aparecer una c. Pero, ya que dijimos que y se comporta como una constante para x, entonces esta constante no va a ser en realidad c, sino que va a ser una función que depende de y. ¿Ya? Esta es la parte que puede que quizás cueste un poquito más de ver. ¿Ya? Aquí, como estamos integrando respecto a x y hay y'es involucradas, entonces al integrar aparece como constante esta función que depende de y. ¿Ya? ¿Por qué aparece? Porque si nosotros nos devolvemos, ¿cierto? Si nosotros aquí derivamos respecto a x, nos deberíamos llegar a la expresión anterior, ¿cierto? Que es lo que está acá, en la penúltima línea. Entonces, si derivamos, queda 2x más y, acá, ¿cierto? Porque derivamos respecto a x, y acá, como esto no tiene x adentro, esto es una función que depende solamente de y, desaparece, se va. Entonces nos queda lo mismo de arriba. Entonces, está bien. ¿Ya? Eso quiere decir que hicimos bien el cálculo. Que está bien que aparezca aquí una función g de y. ¿Ya? Que ahora también tenemos que encontrarla. Tenemos que ver cuánto vale esa función g. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahora lo que hacemos es derivar respecto a y, ¿ya? Para poder utilizar la otra información que yo conozco, que es esta, ¿cierto? Que es f de y igual a n. Entonces, f de y de x, y, derivamos aquí respecto a y y queda la derivada de x al cuadrado respecto a y es 0, ¿cierto? Porque x no depende de y, así que se va. Acá, la derivada de y por x respecto a y es x. Y aquí la derivada de g de y respecto a y es g' de y. Pero esto sabemos que tiene que ser igual a n. Y n era x más 2y. Entonces quedaría aquí x más 2y. Este x se va con ese x y nos queda entonces que g' de y es igual a 2y. Y aquí entonces, ya que tenemos g' y lo que queremos obtener es el g original, ¿cierto? Sin la derivada, entonces integramos respecto a y. Y nos va a quedar que g de y es igual a, aquí sería la integral de 2y
que es y al cuadrado, y ahora me aparece una constante. ¿Ya? ¿Por qué me aparece ahora la constante y antes no me salía? Porque ahora estoy integrando una función que tiene una sola variable. ¿Ya? Entonces, Ay, me perdí en el momento cuando derivaste en función de y. Ahí, ¿por qué hay una X nomás? Ay, ahí me enredé. eh, acá, arriba, en esta línea de acá, Sí, en esa misma. ya. Ya, entonces, bueno, integramos respecto a x, llegamos a esto, y aquí esta función, ¿cachaste por qué aparece la función g? Sí, que es como una constante que está en función de y, exacto. Claro, precisamente. Entonces, ahora, lo que necesitamos utilizar es la otra información que conocemos, ¿cierto? Acabamos de utilizar esta primera de acá, que f derivado respecto a x es igual a m. Entonces ya conocemos f en parte, así como todavía no la encontramos, pero ya tenemos más o menos una forma. Entonces ahora vamos a utilizar la de abajo, esto de que la derivada de f respecto a y es igual a n, ¿cierto? ¿Y cómo utilizamos esa información? Bueno, si derivamos esta función f que acabamos de encontrar respecto a y, ¿cierto? Nos va a quedar f derivado respecto a y es igual a, y aquí derivamos respecto a y. El x al cuadrado se va porque no depende de y, ¿cierto? Así que queda 0. Aquí la derivada de y por x respecto a y es igual a x, y la derivada de g de y respecto a y es igual a g' de y, ¿cierto? Pero sabemos que f de y es igual a n. Entonces decimos que esto es igual a x más 2y, que era lo que valía n, ¿cierto? Entonces hacemos la igualdad, esos x se van y me queda que g' de y es igual a 2 por y. Ya que tenemos g, la derivada de g y lo que queremos encontrar es g, lo que hacemos es, al igual que antes, integrar, ¿cierto? Para devolvernos a la función original. Integramos respecto a y y nos queda que g de y es igual a, y aquí queda la integral de 2y, que es y al cuadrado más la constante. Es constante porque estamos integrando de manera indefinida, ¿cierto? Y ahora no es algo que depende de x porque g depende de solamente una variable, y esa variable es y, ¿ya? Antes estábamos integrando f respecto a x, ¿ya? Pero f depende de dos variables, depende tanto de x como de y, por lo que esa constante que aparece depende de esa otra variable, respecto a lo cual no estoy integrando, que sería y, g de y. Pero en este caso g depende de solamente una, que es y. Por lo tanto, la constante que me aparece es una constante de verdad, ya es un número, es una constante. Y ya que encontré g, ¿cierto? Que vale y al cuadrado más c, ya tengo todo lo que necesito para decir cuánto vale f. F de x, y es igual a x al cuadrado más y por x más g de y, que es y al cuadrado más constante. ¿Ya? Y aquí esto también se suele escribir de esta manera, así como la solución. X al cuadrado más y por x más y al cuadrado es igual a una constante k. ¿Ya? Que esa vendría siendo como la curva, solución del problema. ¿Ya? Donde aquí k es una constante real. De nuevo. Puede ser cualquier número real. Y esa entonces vendría siendo la solución. Cuando encontramos f, ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ese sería el ejercicio 3. Y nos queda solamente uno, ¿cierto? Que es el ejercicio 4. Y el ejercicio 4 dice, resuelve la ecuación diferencial y al cuadrado más 1 por dx más y por x más y al cuadrado menos 1 por dy es igual a 0, ¿cierto? Si se fijan, tiene la misma estructura que la anterior, así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a verificar si es que acaso es exacta esta ecuación diferencial, ¿ya? Entonces decimos que esto de aquí es m de x, y esto de acá es n de x, y. Es importante que si aquí aparece menos algo, ya menos, por ejemplo, y por x más y al cuadrado menos 1, ese menos se incluye en n. ¿Ya? Es como si fuera más menos todo lo demás, ¿ya? Eso se incluye. Entonces quedaría, lo que nos interesa es m derivado respecto a y. ¿Eso a cuánto es igual? Sería 2i, ¿cierto? Si derivamos eso. Y por otro lado, n derivado respecto a x. Aquí
si se fijan, el i es constante, ¿cierto? Así que no lo consideramos. Y acá adentro queda 1, 0, 0, ¿cierto? Porque la derivada de y al cuadrado respecto a x es 0, menos 0, o sea, la derivada de 1 es 0, así que quedaría, la derivada de x es 1. Entonces quedaría 1 por i. Y esto nos dice que m de i es distinto de n derivado respecto a x, y por lo tanto la ecuación no es exacta ahora, ¿ya? Y como no es exacta, lo que tenemos que hacer es tratar de hacerla exacta, ¿ya? Tratar de llegar a, a una expresión, una ecuación que sea exacta para poder resolverla tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo que nos interesa es encontrar un factor integrante, ¿ya? ¿Cómo se encuentra este factor integrante? Bueno, es una fórmula que va a estar en el PDF que les voy a subir a la carpeta, ¿ya? Que tiene esta forma. N derivado respecto a x, ¿cierto? Que es lo que acabamos de calcular, menos m derivado respecto a y dividido en m, ¿ya? Esto, si depende solamente de una de las variables, entonces nos sirve como factor integrante, ¿ya? Veamos cómo nos queda. N derivado respecto a x es y. M derivado respecto a y es 2i, entonces quedaría menos 2i. Dividido en m, que es y al cuadrado más 1, y esto es igual a y menos 2i es menos i, dividido en x al cuadrado más 1. Ya, como depende solamente de y, como no hay ninguna x involucrada, entonces nos sirve como factor integrante. Y ahora vamos a ver al tiro qué quiere decir eso, ya, en cómo utilizamos el factor integrante y cómo lo calculamos también. Pero antes, esta no es la única manera de encontrar un factor integrante, ¿ya? La otra manera es calcular esta expresión. Mi menos nx dividido en n, ¿ya? Bueno, que sea, hace lo mismo, ya se 2i quedaría en este caso menos i dividido en i por x más i al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y aquí si se fijan, esto va a quedar dependiendo tanto de y como de x. Como depende de las dos variables, entonces nos sirve como factor integrante y lo descartamos, ¿ya? Y por eso nos quedamos con el primero, ¿ya? Pero en el caso de que el de arriba no le sirva, entonces prueba con el otro, ¿ya? Por eso le mostré este segundo ejemplo. En este segundo, como depende de las dos variables, no nos sirve, nos quedamos con el primero, ¿ya? Ya, entonces veamos, ¿cómo calculamos el factor integrante? Mu de i va a ser igual a e elevado a la integral de la expresión que acabamos de encontrar, ¿ya? Que sería menos i dividido en i al cuadrado más 1 en di, ¿ya? Y bueno, y entonces hay que calcular esta integral, ¿ya? La voy a hacer acá. Esta integral. Eh, la integral de menos i dividido en i al cuadrado más 1 en di, ¿ya? Si se fijan, si nosotros derivamos i al cuadrado más 1, nos queda 2i, ¿cierto? Y arriba aparece un i multiplicando. Así que a lo mejor ese cambio de variable nos sirve, ¿cierto? Z es igual a i al cuadrado más 1, con lo que dz es igual a 2i de i, ¿cierto? Y por lo tanto, dz medios es igual a i por di, que precisamente lo que aparece acá, i por di. Entonces esto sería igual a la integral de menos i por di, pero eso es dz sobre 2, entonces aquí quedaría un medio, menos dz, dividido en i al cuadrado más 1, que es z. Entonces esto sería igual a menos un medio, y la integral de 1 sobre z es logaritmo natural de z. Pero esto es igual a menos un medio, logaritmo natural de i al cuadrado más 1. Logaritmo natural de i al cuadrado más 1. ¿Ya?
Entonces aquí va a quedar e elevado a menos 1/2 logaritmo natural de i al cuadrado más 1. Y esto es igual a, aquí podemos pasar el menos 1/2 arriba como exponente, y va a quedar entonces logaritmo natural de i al cuadrado más 1 elevado a 1/2, ¿cierto? Y o la exponencial elevado a un logaritmo natural es igual a el argumento del logaritmo natural, o sea, quedaría 1 sobre la raíz de i al cuadrado más 1. ¿Ya? De nuevo, aquí quedaría e elevado al logaritmo natural, pero ambas son operaciones inversas, así que se cancelan. Entonces quedaría i al cuadrado más 1 elevado a menos 1/2. ¿Ya? Pero elevado a menos 1/2 es lo mismo que 1 sobre i al cuadrado más 1 elevado a 1/2, ¿cierto? Y elevado a 1/2 es la raíz. Entonces queda 1 sobre la raíz de i al cuadrado más 1. ¿Ya? Quedaría escrita de esta forma. Y ese sería entonces el factor integrante. Y lo que se hace entonces es multiplicar este factor integrante por la ecuación original, que es la que nos dan en el ejercicio, ¿ya? Entonces al multiplicar, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar i al cuadrado más 1, ¿cierto? Dividido en la raíz de i al cuadrado más 1 en dx, ¿cierto? Más i sobre la raíz de i al cuadrado más 1 por x, ¿cómo era? X más i al cuadrado menos 1. X más i al cuadrado menos 1 en di. Esto es igual a 0. Aquí, si racionalizamos, i al cuadrado más 1 sobre la raíz de i al cuadrado más 1 es igual a la raíz de i al cuadrado más 1 en dx más i, de aquí lo dejamos igual, sobre la raíz de i al cuadrado más 1 por x más i al cuadrado menos 1 en d. Esto es igual a 0. ¿Ya? Y esta expresión, cuando nosotros lo multiplicamos por el factor integrante, o sea, como quedó acá, es exacta. ¿Ya? Este cambio que acabamos de hacer nos asegura que al multiplicarlo por el factor integrante nos va a quedar una ecuación exacta. ¿Ya? Pero igual les recomiendo, cuando estén haciendo un ejercicio, verificarlo. ¿Ya? O sea, volver a calcular acá la derivada de esto respecto a y del primero, y la derivada de este segundo respecto a x, y ver que efectivamente les da algo igual. Les debería dar algo que son cosas iguales, ¿ya? Y si no, es porque a lo mejor se equivocaron al traspasar o algo así. Es como un pequeño error ahí que tienen que revisar. Entonces, por eso les recomiendo revisarlo. ¿Ya? Aquí lo vamos a dejar como pendiente, como tarea para la casa, ya que verifiquen que efectivamente esta es una ecuación exacta, ¿ya? Y bueno, como ya sabemos que es exacta, vamos a hacerlo como en el ejercicio anterior, ¿cierto? Donde lo que nos interesa es encontrar esta función f mayúscula, tal que su derivada respecto a x sea m y su derivada respecto a y sea m, ¿cierto? O sea, f derivado respecto a x de x, y es igual a m, que es y al cuadrado más 1. Una Y duda, ¿qué pasó con dime, el x al cuadrado más 1 que estaba arriba de la división? x al cuadrado. Acá abajo del ¿Acá? fragmento al final. Ah, ya, este de aquí. De acá a acá. Ahí racionalizamos. Y al cuadrado más 1 es esto. Y sobre la raíz de y es igual a la raíz de y. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque si multiplicamos por raíz de y arriba y abajo, nos va a quedar abajo raíz de y por raíz de y es y, ¿cierto? Porque es raíz de i al cuadrado, pero la raíz se va con el cuadrado, entonces queda i abajo, y con ese i de arriba se cancela, entonces queda simplemente raíz de i. ¿Se entendió? Mira, lo voy a hacer de nuevo. Aquí. Es i al cuadrado más 1, ¿cierto? Dividido en la raíz de i al cuadrado más 1. Esto lo multiplicamos por arriba i al cuadrado, la raíz de i al cuadrado más 1, ¿cierto? Dividido en la raíz de i al cuadrado más 1. ¿Por qué multiplicamos por esto? Porque esto vale 1 al final, ¿cierto? Porque estoy multiplicando por algo cuyo numerador es igual al denominador y por lo tanto vale 1, ¿cierto?
Ya, y esto es igual a i al cuadrado más 1 por la raíz de i al cuadrado más 1 dividido en, ya abajo queda, la raíz de i al cuadrado más 1 por la raíz de i al cuadrado más 1. Pero eso es i al cuadrado más 1, ¿cierto? Porque es como si estuviera diciendo la raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2, porque es la raíz de 2 al cuadrado. Eso es 2. Entonces aquí me queda abajo i al cuadrado más 1, se va s con s y queda la raíz de i al cuadrado más 1. ¿Ya? Es como algo que se suele hacer, es una racionalización. ¿Ya? Ya, bacán, no la sabía, así que ahora la anoté mayúscula. Ya, genial. Pero se entendió, ¿cierto? Sí, Ya. todo súper. Eh, entonces, quedamos acá. F, ya, la derivada de f respecto a x, la idea es que sea igual a, perdón, no es i al cuadrado más 1, es raíz de i al cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Cierto? No. La raíz de i al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque ahora estamos utilizando este de abajo, ¿cierto? O sea, como que redefinimos m y n, de tal manera que ahora esto de acá vale m de x y ahora todo esto de acá es lo que vale n de x, y, ¿ya? Entonces decimos que la derivada de f respecto a x es la raíz de i al cuadrado más 1. Y entonces aquí lo que hacemos es integrar, ¿cierto? Integramos respecto a x igual como lo hicimos en el ejercicio anterior y nos va a quedar que f de x, y es igual a x por la raíz de i al cuadrado más 1. Y esto porque esto de acá no depende de x, ¿cierto? Y por lo tanto es como una constante, y una constante integrada es la constante por x, más la función que depende de y, ya tal y como lo hicimos antes, ¿ya? Por cierto, ¿ya? No es necesario que empiecen con f derivado respecto a x, ¿ya? También pueden empezar con f derivado respecto a y, ¿ya? Y la única diferencia es que ahí, al principio, en vez de integrar respecto a x, deben integrar respecto a y, ¿cierto? Porque al final esa es la que con esa están partiendo. Y al final es lo mismo, ¿ya? Deberían llegar al mismo resultado si es que lo hacen al revés, ¿ya? ¿Por qué uno lo haría al revés? Bueno, porque puede que la integral que uno resuelva al principio sea más sencilla, ¿ya? Es como por eso. En este caso, por ejemplo, esta integral de acá respecto a y puede que no sea tan sencilla como la que resolvimos recién respecto a x, ¿cierto? Que era simplemente multiplicar por x, ¿ya? Entonces por eso lo hicimos en ese orden primero, ¿ya? Entonces nos queda así. Y ahora derivamos respecto a y como nos queda que f derivado respecto a y de x, y es igual a, y aquí cómo nos quedaría la derivada, sería x, ¿cierto? Que es constante, por la derivada de la raíz de y al cuadrado más 1. La derivada, aquí vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿cierto? La derivada de la raíz es 1/2 por 1 sobre la raíz de y al cuadrado más 1. Por la derivada de lo adentro, que es y al cuadrado más 1, es 2y. Y esto más g' de i, ¿cierto? Y eso queremos que sea igual a esta expresión de acá, ¿cierto? Que sería a n. La derivada de f respecto a i tiene que ser igual a n. Entonces quedaría i dividido en la raíz de i al cuadrado más 1 por x más i al cuadrado menos 1. Ya. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan, este se va con este, el 2 se va con ese 2, y quedaría arriba x y dividido en la raíz de y al cuadrado más 1, ¿cierto? Más la derivada de g respecto a y, y esto tiene que ser igual a. Aquí multiplicamos esto por x, ya va a quedar x y dividido en la raíz de y al cuadrado más 1, ¿cierto? Y el otro lo vamos a dejar igual, más y por y al cuadrado menos 1 dividido en la raíz de y al cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces, acá este se va con este y nos queda que
g' de i es igual a i por i al cuadrado más menos 1 dividido en la raíz de i al cuadrado más 1. ¿Ya? Y ahora entonces tenemos que integrar para encontrar el valor de la función g. Integramos respecto a i, nos queda que g de i es igual a la integral de i por i al cuadrado menos 1 dividido en la raíz de i al cuadrado más 1. En di. ¿Y cómo podemos resolver esto? Lo vamos a hacer acá al lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si se fijan, tenemos, al igual que antes, el i al cuadrado más 1, ¿cierto? Y la derivada de i al cuadrado más 1 es 2i, pero arriba tenemos el i, ¿cierto? Así que vamos a hacer el mismo cambio de variable. Quedaría z igual a i al cuadrado más 1 de z medios es igual a i por di, ¿cierto? Es lo mismo que habíamos hecho con anterioridad, ¿ya? Entonces, si hacemos este cambio de variable, ¿cómo nos queda? Nos quedaría, lo voy a hacer acá abajo, la integral de i por di es dz medios, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir un medio. I al cuadrado menos 1, ¿cuánto vale eso? Aquí lo que tendría que hacer sería restarle 2 a ambos lados, ¿cierto? Porque si le resto 2 quedaría i al cuadrado más 1 menos 2, eso es i al cuadrado menos 1, como aparece acá. Entonces aquí sería i al cuadrado menos 1 es igual a z menos 2. Entonces aquí sería z menos 2 arriba dividido en la raíz de i al cuadrado más 1, que es la raíz de z, por dz, que es i por d. Ya, entonces ahora nos va a quedar un medio la integral de z sobre la raíz de z, dijimos que era raíz de z, ¿cierto? O sea, z elevado a un medio, menos 2 sobre la raíz de z es 2 veces z elevado a menos un medio en dz. Y ahora que tenemos esto escrito como la variable con el exponente, nos va a quedar que la integral de esto es, la integral de z elevado a un medio es z elevado a un medio más 1, ¿cierto? Dividido en un medio más 1. Un medio más 1 es 3 medios. Entonces va a quedar dividido en 3 medios, eso es multiplicado por 2 tercios, por z elevado a 3 medios. Menos 2 veces por, lo mismo acá, menos un medio más un medio es un medio, dividido en un medio. Dividido en un medio quiere decir que está multiplicado por 2. Por z elevado a un medio. Y esto más la constante. Más la constante. Y como no nos interesa z, sino que nos interesa la variable original que es i, entonces nos va a quedar que g de i es igual a, aquí multiplicamos, un medio, se va con este, y va a quedar un tercio z, pero z vale i al cuadrado más 1 elevado a 3 medios. Menos 2 por 2 son 4, pero aquí dividido en 2, que que está afuera, voy a eliminar ahí, y va a quedar entonces 2 veces z, que es i al cuadrado más 1 elevado a un medio, más la constante. Y finalmente entonces obtuvimos que f de x, y, ya que encontramos g, f de x, y va a ser igual a x por la raíz de i al cuadrado más 1, x por la raíz de i al cuadrado más 1, más g de i, ¿cierto? Que g de i vale lo que acabamos de encontrar. Un tercio i al cuadrado más 1 elevado a 3 medios, menos 2 veces i al cuadrado más 1 elevado a un medio, más la constante. ¿Ya?
Entonces, esa sería la solución del ejercicio. Esa sería la función f que cumple aquello que estamos pidiendo. Y tal y como lo habíamos escrito antes, esto es equivalente, ¿ya? Y siempre lo ponen así, a hacerlo de esta manera. Eh, lo copiamos y lo pegamos acá. Esto igual a una constante k, ¿ya? Esa sería entonces la solución del ejercicio, ¿ya? Aquí lo importante fue descubrir que la ecuación no era exacta y tuvimos que encontrar el factor integrante para convertirla en una ecuación exacta y que se pudiera resolver de la manera en que lo hicimos, ¿ya? Si no, no se puede, ojo ahí. Tiene que siempre convertirla en una ecuación exacta, ¿ya? Bueno, estamos justo a la hora, pero si tienen alguna duda, me preguntan nomás, yo no tengo problema en quedarme. Si que tienen dudas, claro. No, ninguna, pero es súper tedioso todo. Claro, sí, es largo. Sí, estos ejercicios de ecuaciones diferenciales tienen mucho desarrollo, ¿ya? Así que hay que tener como mucho ojo y mucho cuidado con los cálculos porque ahí es fácil confundirse y cosas así, pero siempre tienen que verificar todo, ¿ya? Como están integrando cosas, una manera de ver que lo que están haciendo está bien es derivándolo para ver si eh, llegan a lo que estaba antes de integrarlo, ¿ya? Esa es como la manera de ver si acaso lo que hicieron está bien. Ya, pero eso, si no quedan dudas, entonces, esta sería la identidad de hoy, ya, y nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿ya? Que les vaya muy bien, cuídense, adiós, Ya, soy chao, igual, cuídate, chao. gracias, chao.